buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Les habla y les saluda el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Estamos ya, estimado oyente, en el 6º programa de esta serie de estudios expositivos de este famoso y complejo capítulo 9 de Romanos. Continuaremos hoy con el análisis de los versos 25 al 29, de donde sacaremos también dos áreas de estudio práctico para usted. Primero, veremos la enseñanza teológico-doctrinal y segundo, veremos la enseñanza aplicativo-personal. El capítulo 9 de Romanos, como ya hemos dicho en los programas anteriores, es una de las partes más complejas de la palabra de Dios y precisamente, de esa complejidad se aprovechan las sectas, como en este caso los calvinistas. Por eso alguien tiene que explicar correctamente la palabra de Dios, así que trataremos nuevamente hoy de hacer comprensible y sencillo para usted el estudio de estos versículos 25 al 29 de Romanos capítulo 9. Estimado oyente, entre su esfuerzo de atención y nuestro esfuerzo de explicación, conseguiremos una vez más la correcta interpretación de estos nuevos versículos. Así que, póngase cómodo, porque nuestro viaje expositivo de hoy será largo. A partir del verso 24, Pablo hace un giro en su exposición teológica y nos da una nueva doctrina, la doctrina del llamado. Y así entonces tenemos tres doctrinas importantes estudiadas en este capítulo 9. Primero, la doctrina de la soberanía de Dios en imponer funciones a los hombres. Segundo, la doctrina de la soberanía del hombre en elegir la salvación, es decir, la doctrina del libre albedrío. Y tercero, la doctrina del llamado de Dios que veremos hoy. Bien, para defender entonces esta doctrina del llamado de Dios, Pablo, al llegar al verso 25 al 27, toma pasajes del Antiguo Testamento como por ejemplo el de Oseas e Isaías, donde ya se profetizaba esta doctrina del llamado de Dios a todos los hombres, judíos y gentiles. En el verso 24 habíamos visto la semana pasada la doctrina del llamado cuando dice «llamaré a judíos y gentiles». En el verso 25 y 26 de hoy, si usted los lee detenidamente, verá que Oseas dice «Llamaré al pueblo mío que no era pueblo mío». Eso se refiere a los gentiles. O dicho de otra manera, Oseas dice «Llamaré a mi amada quien no era mi amada». Evidentemente se refiere a los gentiles. Y el verso 27, el llamado se refiere a los judíos, a los pocos judíos que respondieron al llamado, y por eso el verso los llama remanente salvo. Y así, con estos versículos del 24 al 27, se demuestra la doctrina que Dios llama a judíos y gentiles a la salvación. Ahora, ¿qué es la doctrina del llamado? Bueno, preste atención para no ser engañado por los calvinistas. La doctrina del llamado es otro ángulo de la doctrina del libre albedrío, pero vista desde el ángulo divino. Es decir, la doctrina del libre albedrío es desde el ángulo humano, donde el hombre decide libre y moralmente ante Dios si responde o no a su salvación. Y desde el ángulo divino se denomina la doctrina del llamado a la doctrina por la cual Dios llama y llama al hombre a la conversión. ¿Puede ver los dos ángulos, estimado oyente? Ahora, la doctrina del llamado de Dios tiene a su vez dos grupos. Primero,
el grupo de los que buscan a Dios, y entonces Dios, viendo que le buscan, providencialmente se cruza con ellos, les llama y les dice algo más o menos así. Hombre, estoy aquí. Ven, el camino es por aquí. Aquí está lo que buscabas. Y cuando el hombre oye el llamado de Dios, entonces Dios le muestra el Evangelio del Hijo de Dios. Y el segundo grupo de la doctrina del llamado está en los que no buscábamos a Dios. Pero Dios se cruza en nuestra vida sin esperarlo. Nos para, nos hace razonar, nos llama a seguirle. Y entonces, en nuestro libre albedrío, decidimos responder al llamado dejando la religión falsa y obedeciendo libremente las dos condiciones del llamado. ¿Comprende los dos grupos, estimado oyente? Entonces, la pregunta que se impone es, ¿en qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los que buscan o en el grupo de los que Dios se cruzó con usted para que le busque? Usted tiene que estar necesariamente en alguno de los dos grupos, porque Dios llama y está llamando a todo el mundo. Si usted está en el grupo de los que busca la verdad, la encontrará. Esa es la promesa bíblica. Y este canal es el lugar providencial de Dios desde el cual Dios le llama. Y nosotros le rogamos para hallar la verdad que usted buscaba. Si usted está en el grupo de los que no busca, pero providencialmente se encontró con este canal, entonces razone, medite, calcule, compare. Y como si Dios rogara por medio nuestro, como si Dios le llamara por medio nuestro, le estamos rogando, estimado oyente, que aproveche esta oportunidad providencial del llamado de Dios hacia usted. Los calvinistas dicen que el llamado de Dios es impositivo y selectivo. Nosotros hemos demostrado y decimos que el llamado de Dios es libre y universal. Fíjese qué diferencia doctrinal tan grande. Alguien tiene que estar mintiendo. Los calvinistas dicen también que nadie busca a Dios, manipulando el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 11. Pero los calvinistas leen ese pasaje sin tener en cuenta la ley de la inferencia, porque, si bien es cierto que aparentemente, el pasaje parece universal, porque dice que no hay quien busque, sin embargo, usando las leyes hermenéuticas del contexto, la ley de la inferencia y la ley a fortiori, vemos que eso no es tan así como dicen los calvinistas. Ese pasaje no es radical, sino condicional. En realidad, el pasaje debería leerse así. No hay quien busque a Dios correctamente, pero buscar, sí que hay quien busque a Dios. Primero, la Biblia lo demuestra, como luego lo veremos. Segundo, la evidencia lo muestra. Hay mucha gente que busca a Dios desconforme con la religión. Y tercero, nosotros mismos tenemos testimonio en este ministerio de que hay mucha gente que buscaba a Dios. En cuanto al tema de la Biblia, por ejemplo, el pasaje de Hechos capítulo 8 muestra que ahí hay un hombre que buscaba la verdad, un hombre que buscaba a Dios. El etíope se hizo un viaje de miles de kilómetros desde su tierra, buscando la verdad, yendo a Israel. Entonces Dios lo vio su libre albedrío, vio su decisión, vio que buscaba la verdad, y como él solito no podía encontrar la verdad, es ahí cuando Dios interviene y lo llama usando a Felipe. Esta es la doctrina irrefutable del llamado y del libre albedrío que lo demuestra la Biblia. Eso de que la gente busca a Dios lo vemos también en montones de experiencias en el canal, donde la gente nos dice que buscaban la verdad y cuando nos encuentran tienen paz por haber hallado la verdad. Así que entre lo que dice la Escritura de que Dios llama, junto con el irrefutable ejemplo del etíope que buscaba en Hechos capítulo 8 a Dios, junto con la correcta interpretación inferencial de Romanos capítulo 3 versículo 11 y nuestra propia experiencia pastoral de años en el ministerio, vemos que hay mucha gente que busca a Dios.
Estas son 4 irrefutables evidencias de que la gente busca a Dios y que refuta el calvinismo. Otra cosa es que lo busque mal, eso es verdad, hay gente que busca mal. Pero cuando buscan, Dios se cruza y entonces le encuentran. Como decía Pablo, a tientas le buscan, como lo dice Hechos capítulo 17, versículo 27. Pero buscar, claro que hay hombres que buscan a Dios. Eso es irrefutable. El otro argumento también tomado de Romanos capítulo 3, versículo 11, es que el hombre está totalmente inhabilitado para entender la verdad, dicen los calvinistas. Pero, estimado oyente calvinista simplón, es evidente que una persona sola ante la Biblia nunca entiende nada. Pero si uno les explica, sí que entienden. Por eso hay que ayudar a toda persona que necesita que alguien le explique la palabra de Dios, como hacemos en este canal. Y entonces comprenden. Eso demuestra que no están totalmente estropeados, como dice el calvinismo. El hombre no entiende porque se sobreentiende que es porque no tiene quien le ayude a entender. Pero no que la gente esté inhabilitada o incapacitada racionalmente totalmente para entender, como dice el calvinismo. No. Piense en el contundente ejemplo que hemos dado del caso del etíope en Hechos capítulo 8. Ese hombre no solo buscaba a Dios en su libre albedrío, con lo cual queda derribada la doctrina calvinista, sino que, por estar solo, no entendía al leer las Escrituras. El etíope mismo dice en Hechos capítulo 8, versículo 31. ¿Cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Ahí se demuestra que está capacitado para entender, solo que no entiende porque no tiene quien le explique lo que dice la Escritura. Por eso Pablo dice que no entienden, pero no entienden porque no tienen quien le explique. Por eso cuando Dios ve iniciativa del libre albedrío del etíope, que buscaba a Dios y buscaba entender, entonces Dios ve la situación desde el cielo y lo llama enviándole a alguien que le hace entender. Y entonces encuentra las respuestas que buscaba de Dios. La historia del etíope, de Hechos capítulo 8, derriba totalmente el calvinismo, porque ahí se ven que el hombre busca a Dios, se ve el libre albedrío del hombre etíope y se ve la doctrina del llamado. Así que ahí tiene armonizado Romanos capítulo 3, versículo 11 con Hechos capítulo 8. El etíope en su libre albedrío moral, luego de ser explicadas las Escrituras, decidió en su libre albedrío creer en el Evangelio que le explicó Felipe, y así entendió y encontró la verdad. Esta es la doctrina del llamado y del libre albedrío juntas. Por lo tanto, el pasaje del etíope es una bofetada para el calvinismo. No existe tal cosa como la errada doctrina calvinista de la depravación total del hombre. Eso es falso, una de las doctrinas de la desgracia, una doctrina de demonios. El hombre está estropeado en todas las áreas de su vida, sí, pero no están totalmente estropeadas esas áreas, que es diferente. Por ejemplo, el hombre está estropeado en su mente, pero no está totalmente estropeada su mente. El hombre está moralmente estropeado, pero no totalmente estropeado. Y así podríamos seguir con varios puntos. El hombre no está estropeado en el máximo nivel, no. A tal punto que no pueda, por ejemplo, razonar, no pueda entender, no pueda decidir o no pueda hacer algo bueno. No, el calvinismo está errado en esto. El hombre está estropeado por la caída, pero el hombre no está en el peor estado posible, no. El hombre aún podría estar peor de lo que está. Por lo tanto, el hombre no está totalmente depravado. Esa doctrina es falsa. El hombre en la tierra está parcialmente estropeado, estimado calvinista. El hombre estará totalmente depravado, pero en la condenación eterna. Ahí sí que ya habrá inhabilidad total. Prueba de que el hombre no está totalmente estropeado, como dicen los calvinistas, lo vemos. Primero en la naturaleza, o sea, en la creación. Segundo, lo vemos en el altruismo de las personas. La gente hace obras buenas. Y tercero, que Dios mismo en su palabra reconoce que el hombre hace obras buenas.
Por lo tanto, el hombre no está totalmente depravado. Ahora, como el hombre no está totalmente estropeado, el margen no estropeado que le queda al hombre es el que le permite al hombre buscar a Dios, escuchar su llamado, entender el Evangelio y decidir en su libre albedrío por su salvación. Por lo tanto, el concepto calvinista de la depravación total del hombre es completamente falso. Una más de las doctrinas de la desgracia, una doctrina de demonios. Ahora escuche con atención esta porción de un calvinista. Escuche. Y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Ven? Responsable. Somos moralmente responsables. No somos títeres, no somos robots. El hombre es responsable. Señor calvinista, si usted dice que el hombre es moralmente responsable, entonces usted está admitiendo en público que el hombre tiene libre albedrío. Lo entiende un niño. Usted se contradice, señor predicador calvinista. Así que le preguntamos, ¿qué hace metido en esa secta si usted mismo dice que el hombre es responsable de sus actos? Eso contradice la doctrina de la elección incondicional de Dios. Que conste en acta este audio como evidencia pública en contra del calvinismo. Bien, habiendo dicho toda esta enseñanza doctrinal, entremos ahora en la segunda parte del mensaje, donde destacaremos para nuestra reflexión una serie de frases especiales que están injertadas en estos versículos y que son de suma importancia meditarlos para nuestra vida espiritual. En el verso 25 encontramos una frase que dice: Llamaré a mi amada. Esa preciosa frase, estimado oyente, infiere que lo que debe haber entre el convertido y el Señor es una relación entre amados, no un ritualismo mecánico, no una religión fría, no algo repetido. Esa frase dicha por el Señor, mi amada, infiere también libre albedrío, porque cuando alguien propone una relación de amor a otra persona, esa persona debe decidir libremente si acepta o no. De la misma manera, estimado oyente, con este título y profecía de mi amada, Dios nos muestra que quiere tener relación con el convertido. No quiere tener ritualismo, no quiere tener religión, no quiere tener repeticiones como lo hace el anacrónico judaísmo, los mesiánicos, los católicos romanos, los anglicanos e incluso muchos evangélicos bautistas con su culto tan frío y muerto. No, Dios no quiere eso de la persona convertida. Así que, en primer lugar, examine, estimado oyente, si usted está en una iglesia ritualista, repetitiva, mecanicista, robótica, religiosa, o está usted en una iglesia viva, fresca, relacional, fluida y, sobre todo, si usted está en una iglesia donde usted se haya casado con el amado por medio de los dos sí quiero. Primer sí quiero. El sí quiero reconocer mi perdición y mis injusticias. Y el segundo sí quiero es el sí quiero que me salves por medio de tu justicia. Cuando usted da estos dos sí quiero al amado del cielo, el Señor Jesús, entonces usted se convierte en la amada del amado Hijo de Dios, en la amada del esposo del cielo, tal como dice el versículo 25. Ahí, en los dos sí quiero de la conversión, empieza la verdadera relación con el Señor en la vida cristiana. ¿Ve qué enfoque tan precioso y tan diferente? ¿Ve la diferencia entre relación y religión? Lo aprendemos de este pasaje de Romanos capítulo 9, estimado oyente. En segundo lugar, examine por favor si su supuesta vida cristiana es una vida cálida con el amado, una vida relacional, una vida cristiana no legalista, una vida cristiana matrimonial con el amado, una vida cristiana donde haya complicidad con el amado, una vida de amor como de enamorado
con el amado. Por el contrario, si su supuesta vida cristiana es mecánica, repetitiva, de frases aprendidas como por ejemplo, bendiciones hermano, que Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, o repita conmigo esta oración, o rosarios repetidos interminables, o mantras mesiánicos con frases absurdas en hebreo, o ir a ceremonias que se las sabe de memoria, o hacer oraciones mecánicas al Padre, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace la falsa religión cristiana, no la relación con el amado a partir de la conversión verdadera. Busque la frescura de una iglesia viva, estimado oyente, en una iglesia de doctrina sana, de doctrina como ríos de agua fresca. Busque un pastorado así, un pastorado relacional digno de imitar. Busque una relación con el Señor como si usted fuera su amada. Salga de la frialdad, salga de una iglesia tipo frigorífico, salga de una iglesia falsa, emocional y repetitiva. Busque una doctrina relacional, una iglesia relacional. Busque un pastor que le enseñe lo relacional. Busque a alguien que le enseñe la conversión que lo lleve a la relación con el amado. Todo lo cual se consigue por medio del Evangelio. Si el amado lo llama, use su libre albedrío y entréguese totalmente al amado por medio del casamiento del Evangelio y los dos sí quiero. Y así será usted la preciosa amada del amado, como dice esta bonita frase del verso 25. Dios no quiere una amada impuesta, estimado oyente, sino una amada que lo busque en su libre albedrío como una esposa anhela libremente a su esposo. ¿Se imagina qué clase de relación puede haber cuando un esposo impone incondicionalmente casarse con una mujer? Pues eso es lo que dice la doctrina calvinista. Tú te casas conmigo incondicionalmente, sí o sí, porque yo soy soberano y yo te he elegido como esposa y punto. Eso es lo que dice y enseña el calvinismo. Pura religión muerta. En cambio aquí, en este verso 25 y en este canal, enseñamos y vemos la frescura del libre albedrío, donde el esposo llama y la esposa amada responde libremente, atraída por la obra del esposo. Argumento irrefutable a favor del libre albedrío en esta frase del versículo 25. Mi amada. En el verso 26 encontramos una frase que dice: serán llamados hijos del Dios vivo. Así que la pregunta automática que surge, estimado oyente, es: ¿cómo ser hijo de Dios cuando la Biblia dice que todo hombre nace delincuente, es enemigo de Dios y Dios aborrece al pecador? ¿Cómo? Pues sencillo, estimado oyente. Punto número 1. Uno no se hace hijo de Dios por el bautismo de los niños. No, como dice la errada Iglesia Católica o los presbiterianos calvinistas. Tampoco se convierte uno en hijo de Dios por el bautismo de mayores, como dice la errada Iglesia Pentecostal. Tampoco se es hijo de Dios por medio de repetir una oración de fe. No. Tampoco se es hijo de Dios por medio de una experiencia mística, ni por asistir a una iglesia. No. Nada de eso lo transforma a usted en hijo de Dios. Al contrario, lo hace doblemente reo de la condenación. Punto número 2. Para ser llamado hijo de Dios, eso es por medio de un acto jurídico de adopción llamado el Evangelio. El Evangelio jurídico lo convierte a usted de delincuente ante el juez en hijo del juez. ¿No le parece fantástico? Las iglesias católico-romanas, las iglesias anglicanas, ortodoxas, las pentecostales, los adventistas, los testigos, los calvinistas, todas estas sectas y más que hay, engañan a la gente en la forma de ser hijo de Dios. Escuche bien, la única forma de poder ser hijo de Dios, para heredar el reino de Dios, es por medio del Evangelio jurídico de Dios, que nos hace hijos adoptivos de Dios. Que conste en acta.
Y pasemos ahora al análisis de una frase que hay en el versículo 27 que dice: «Solo el remanente será salvo». Aunque aquí literalmente, está hablando de que en el pueblo judío rebelde siempre hubo un grupo pequeño que fue fiel a Dios y que la Biblia lo llama remanente, aunque a esto se refiere el pasaje, igualmente podemos aplicarlo a nivel de nosotros los gentiles, diciendo que la salvación siempre fue, es y será solo de unos pocos. Así lo dice la Biblia. Siempre es solo de un remanente radical. Pero no es solo un remanente porque Dios elija solo a unos pocos, como dice el necio calvinismo. No. Sino que la salvación siempre, a lo largo de los siglos, fue de unos pocos por una sencilla razón. Porque ser salvo implica radicalidad. Y como a la gente no le gusta la radicalidad, no está dispuesta a la radicalidad en la conversión, ni a la radicalidad en la vida después de la conversión, esa es la razón contundente de que los verdaderos salvos sean siempre una manada pequeña, sean solo unos pocos que la Biblia llama un remanente fiel. La religión facilona es de muchos, porque su esencia es el relativismo. Pero el verdadero cristianismo es de pocos porque su esencia es el radicalismo. Se lo repito, la religión facilona es de muchos porque su esencia es el relativismo. Pero el verdadero cristianismo, el bíblico, es de pocos porque su esencia es el radicalismo. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? Así que cuando vea una iglesia con miles de personas, todo eso es falso. Ahí no hay ni un solo convertido, porque la misma esencia multitudinaria de esa iglesia va en contra de la esencia de un remanente bíblico. Para ser del grupo del remanente, solo se consigue por medio de la conversión, por medio del evangelio. Y en esas grandes iglesias ni hay verdadero evangelio, ni hay remanente. Sea radical, estimado oyente, y entonces usted será del remanente. Siendo radical, será del remanente. Pasemos ahora al análisis y comentario del versículo 28, que dice: Un día el Señor ejecutará su sentencia de justicia sobre la tierra y lo hará sin falta. La frase es fuerte, estimado oyente, solo de leerla estremece. Ahora, mientras Dios el juez no ejecuta esa sentencia de justicia sobre los hombres, usted debe aprovecharse urgentemente de esa paciencia de Dios. Porque cuando Dios agote su paciencia sobre usted y le corte las oportunidades de salvación, entonces le aplicará implacablemente esa justicia a usted. Recuerde esto muy importante que hemos dicho varias veces, estimado oyente. Dios puede cerrarle las oportunidades de paciencia aunque usted aún siga con vida. Una cosa es que Dios le dé vida y otra cosa es que Dios le dé oportunidad para conversión en la vida. Son dos cosas diferentes. La gente cree que porque alguien tiene vida, aún tiene esperanza de salvación. Pero eso no es completamente bíblico, porque una persona puede tener vida y Dios ya haberle cortado hace rato las oportunidades de salvación por haber rechazado el evangelio de salvación. Y más si esa persona ha escuchado el evangelio varias veces. Por eso tiemble y reaccione hoy, estimado oyente. Tiemblen todos los que escuchan vez tras vez nuestro canal, porque corren mayor peligro si no se convierten por medio del evangelio jurídico que predicamos de parte del juez para librarle a usted de la justicia del juez, como dice el verso 28. El pasaje dice también que Dios, como juez de los hombres, un día ejecutará su justicia sobre los hombres por causa de sus injusticias. Pero, he aquí que un día, hace 2000 años, estimado oyente, Dios descargó sobre su Hijo la justicia divina que merecen las injusticias del hombre, para que el hombre, en este caso usted, tenga una oportunidad de librarse de la justicia divina si el hombre
o sea usted, obedece dos condiciones jurídicas para que Dios no le aplique a usted la justicia divina. Esas dos condiciones jurídicas son: primera condición, todo hombre debe reconocer concretamente ante Dios que ha cometido injusticias en su vida. Debe humillarse y reconocerlas de forma concreta y abandonarlas. La segunda condición, todo hombre debe reconocer que la justicia divina que merece el hombre cayó un día sobre el Señor Jesús. Y ahora todo hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia divina caída un día sobre el Señor Jesús. Entonces, cuando todo hombre obedece cada parte de estas dos condiciones jurídicas, entonces Dios ya no descargará sobre este hombre la justicia que merece, porque lo verá perdonado y lo verá como ya ajusticiado ante Dios. Esto es sintéticamente el maravilloso y verdadero evangelio jurídico del libre albedrío, y no el falso, robótico, injusto y selectivo evangelio de los calvinistas. Escape de la justicia divina, estimado oyente, por medio del evangelio jurídico. Y el último versículo de nuestro viaje de hoy es el análisis y comentario del versículo 29, que dice: si el Señor no hubiera dejado un remanente, seríamos semejantes a Sodoma y Gomorra. La frase es muy fuerte, estimado oyente. La frase es para temblar. La frase, entre líneas, nos está diciendo que, punto número 1, Dios, por medio de unos pocos, o sea, el remanente, llama a los muchos. Y punto número 2, por causa de unos pocos fieles, Dios contiene su ira sobre los muchos impíos. Es decir, el remanente de hombres fieles convertidos por medio del Evangelio son los que frenan la ira y la justicia divina sobre la tierra. ¿Sí? Ha oído bien. Los hombres fieles convertidos por medio del Evangelio son los que frenan la ira y la justicia divina sobre la tierra. Fíjese qué tremenda responsabilidad tenemos los convertidos ante el mundo. Por eso trabajamos tan intensamente, estimado oyente. Dios contiene su ira porque estamos predicando el Evangelio para librar a los hombres de una situación similar a Sodoma y Gomorra, cuando Dios destruya un día, también con fuego, a esta humanidad perversa y la lance toda a un lago de fuego terrible y horrible, donde el terror, el horror y el ardor serán eternos. Si el Señor no hubiera dejado en la tierra una pequeña iglesia verdadera poseedora de la verdad del Evangelio para difundir el Evangelio salvador, este mundo hace rato que hubiera sido consumido por fuego y hubiera sido tratado igual que Sodoma y Gomorra. De hecho, este mundo es tan igual o peor, diría yo, a esas ciudades. Así que es lógico que Dios las compare a Sodoma y Gomorra. Ezequiel capítulo 16, versículo 49 dice: Esta fue la maldad de Sodoma y Gomorra: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, ni ayudar al afligido y al menesteroso. De la misma manera, estimado oyente, estos son precisamente los pecados actuales del día de hoy en esta sociedad, y todos ellos generan perversión. La saciedad de dinero genera perversión. La abundancia de ocio genera perversión. El egoísmo de no ayudar genera acumulación material que genera perversión. Así era Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas. Ricas, soberbias, opulentas, egoístas, perversas, inmorales, ociosas y un largo etcétera. Igual que en el día de hoy. Por eso estamos aquí como instrumentos de Dios, como un remanente para anunciar que un día este mundo será tratado igual que Sodoma y Gomorra. Y por eso fue fundado este canal, estimado oyente. Fue fundado para ser como un remanente fiel en medio de esta red de Internet llena de soberbia pastoral,
llena del mal testimonio eclesial, llena de error doctrinal y llena de perversión en los líderes con sus divorcios y sus recasamientos, aparte de su inmoralidad galopante, su amor al dinero y la buena vida de esos lobos al mejor estilo de Sodoma y Gomorra. La iglesia falsa del día de hoy es igual que el mundo y es como Sodoma y Gomorra. Si Dios no hubiera dejado su iglesia verdadera, que es el remanente fiel que predica el Evangelio, este mundo hace rato que Dios ya lo hubiera tratado como dice el Apocalipsis, bajo el fuego de la copa de la ira de Dios y sus plagas. Así que escape de Sodoma y Gomorra como Lot, estimado oyente. Aproveche este mensaje. Háganos caso como Lot hizo caso de los mensajeros que llegaron a él y le previnieron de salir de ese sistema social perverso. Y Lot obedeció. Y conviértase por medio del evangelio jurídico y radical que le libra de la justicia divina y le hace parte del remanente salvo. El que tenga oídos, oiga este mensaje. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo programa del día de hoy. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente por hoy. Continuaremos en el siguiente programa. Para preguntas, consultas, comentarios y demás, si quiere, escríbanos. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad contundente de este tema de hoy? El pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en España. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro en esta serie de Romanos 9, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.